Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme y dejarse acompañar. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Canarias Mi Mundo en Canarias Radio. Hoy es un día especial en un mes especial. Celebramos el Día del Libro, un compañero fiel que transporta a todos y cada uno de nosotros a mundos lejanos y nos regala conocimiento y aventuras sin fin. ¿Qué mejor lugar para conmemorar esta fecha que desde el corazón de San Cristóbal de la Laguna, ciudad patrimonio de la humanidad, donde la historia y la cultura se respiran en cada esquina? En este episodio, grabado en el emblemático Parque Estudiante Javier Fernández Quesada, rendimos homenaje al libro, a los creadores, al tesoro que nos une y nos define como sociedad. Acompáñame en este viaje literario y cultural donde las páginas de la historia se entrelazan con la belleza lagunera. En este día tan señalado recordamos además la figura de Javier Fernández Quesada, que da nombre al parque en el que nos encontramos. Estudiante canario de biología en la Universidad de La Laguna, cuya vida fue trágicamente arrebatada el 12 de diciembre de 1977 en unas manifestaciones del movimiento estudiantil en el seno y corazón de la Universidad de La Laguna. Su figura se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la libertad y su memoria perdura en el parque que lleva este nombre. Hoy nos reunimos en él para celebrar la cultura y la igualdad que el libro representa. El 23 de abril se celebra el Día del Libro. Esta fecha la escogió la UNESCO en 1995 para rendir homenaje a grandes literatos como Miguel de Cervantes, William Shakespeare o Garcilaso de la Vega, que fallecieron en torno a esta simbólica fecha. Este día nos recuerda la importancia de los libros como vehículos de cultura y pensamiento y cómo estos han sido y son herramientas fundamentales en la lucha por la libertad y la igualdad. Feliz Día del Libro. Empezamos el programa. Antonio Martín Piñero es una figura destacada en el panorama literario y lingüístico de Canarias. Nació en Santa Cruz de Tenerife y desde joven mostró una pasión por las letras que lo llevó a ganar el 12º Premio Bienal de Poesía Emilio Alfaro Hardison en 2020. Como investigador predoctoral en la Universidad de La Laguna, su trabajo se centra en la glotofobia y las actitudes lingüísticas, aportando una perspectiva valiosa sobre el dialecto canario. Además, su contribución a la literatura y la cultura se extiende más allá de la academia, siendo un poeta que con su obra Amarillos ha enriquecido el paisaje literario de las islas. Además de poeta y lingüista, es el responsable del área de literatura del Ateneo de La Laguna. Antonio Martín Piñero, como poeta y como lingüista, ¿cómo ves la evolución de la poesía y el lenguaje en la era digital? La digitalización ha traído consigo una cosa muy chula y muy interesante desde el punto de vista lingüístico y literario, que es la democratización excesiva, ¿no? Es decir, el que cualquier persona pueda poner cualquier opinión lingüística, por ejemplo, ¿no? Y pueda opinar sobre usos lingüísticos o pueda expresarse de la manera que quiera y, por tanto, dar cuenta de cómo habla. Y que cualquier persona que escriba, además, pueda publicar sus textos en línea, darse a conocer en línea, ¿no? Entonces tenemos esta posibilidad maravillosa de conocer una realidad inmensa. Evidentemente, la mayoría es malo, en el plano literario, ¿no? Pero no importa, porque lo interesante de la literatura es que se haga, es que la gente escriba, que la gente se manifieste y encontrar lo que nos gusta, tengamos un estilo u otro, tengamos una manera de relacionarnos u otra, ¿no? Pero ahora, por lo menos, lo mejor que yo veo es la posibilidad. O sea, ahora está la posibilidad de que si no tienes recursos para publicar físicamente, por ejemplo, puedas publicar en línea, en Instagram, simplemente lo pongas ahí en tus historias o como quieras y hacerte una cuenta literaria. Tienes la oportunidad de compartir tus inquietudes con otras escritoras, también con otros hablantes, puedes darse estas confluencias entre América, por ejemplo, y Canarias desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Y escuchar a pues, youtubers de Latinoamérica y que entonces pues, la gente joven de Canarias tenga expresiones propias de gente joven de Latinoamérica, ¿no? Que en otra época histórica igual no se hubiera dado ese cruce, o se hubiera dado muy puntual. Ahora, en cambio, estamos como expuestos a todo. O sea, que ha venido a democratizar la posibilidad y también
con una carga importante de aspectos positivos, aunque alguno negativo tendrá, ¿no? Exactamente, la parte negativa tienes que, bueno, de alguna manera tienes que currártelo mucho para encontrar entre todo lo que hay, lo que a ti te gusta, lo que a ti te interesa y demás, ¿no? Quizá ese momento de búsqueda previa se puede hacer más o menos agotador. A mí me ha pasado de decir, mi madre, hasta que he encontrado ya como las cuentas que me gustan, la manera de encontrarlas adecuada y tal, te cuesta, ¿no? Hay mucho ruido, quizás. Eso quizás sea lo peor del momento actual de digitalización, tecnologías y demás, ¿no? Que hay mucho ruido y entre tanto ruido cuesta quizá ver cuál es el camino, ver quién tiene razón, quién no, quién te habla desde lo que es una simple opinión, quién te habla desde el conocimiento fundado y demás, ¿no? Entonces eso quizás sería un aspecto negativo y también el que haya como un falso rasero para medir lo bueno literario, por ejemplo, ¿no? El que alguien, cuantos más seguidores tenga una cuenta literaria, mejor sea lo que escribe. Eso no es así. Una persona puede escribir genial y tener 0 seguidores, o escribir fatal y tener un montón de seguidores por otras cuestiones, ¿no? Al final es más o menos fácil escribir de una manera determinada para que la gente te siga en redes, por ejemplo, ¿no? Siempre hay mecanismos con los que podemos engañar a los lectores, a las lectoras y que parezca que es que escribimos así, pero no. Simplemente queremos dinero, queremos fama o lo que sea. Entonces, eso es quizá el problema, el oportunismo, el intrusismo en el sentido de quiero fama, quiero dinero. Pues mira, lo hago así. Pero la parte buenísima, pues que las personas que sí que están apasionadas por escribir, lo hagan de una manera o de otra, me guste a mí o no me guste, tienen la posibilidad de publicarlo, tienen la posibilidad de ser leídas, que eso es lo importante, ¿no? Antonio, tú eres responsable del área de literatura del Ateneo de La Laguna. ¿Qué papel juega precisamente el Ateneo Lagunero en la promoción de la literatura en un mes, bueno, durante todo el año, pero especialmente en un mes que podemos catalogar como el mes del libro, de la literatura? Nosotros ahora en el Ateneo, yo llevo la sección con Katia Vázquez, Sogeda. Espero que no escuche cómo he pronunciado su apellido, ¿no? Bueno, lo damos por válido. Pero lo doy por válido, no soy alemán, no lo sé pronunciar bien. La labor nuestra ha sido un poco el encontrar esas literaturas que quizás no sean o no han tenido la oportunidad institucional de verse, ¿no? Nosotros con La Vendimia, por ejemplo, hemos traído ya más de 80 autoras de Canarias. Cuéntame qué es La Vendimia. Bueno, La Vendimia es un encuentro literario que tenemos, que hacemos más o menos cada 2 semanas. Este mes de abril tenemos uno, un sábado de abril, en el que pues bueno, pues leemos textos de 4 autoras, autores, jóvenes, mayores, publicados, sin publicar, de esta isla, de otras islas, ¿no? Siempre canarios, Canarias. Y además compartimos un vino, compartimos una charla, una conversación, ¿no? En un ambiente así como muy, muy distendido. Entonces nuestra labor quizá está en ese punto, el punto del acompañamiento y la visibilización de las escrituras de Canarias, ¿no? De la pluralidad de escrituras de Canarias, ¿no? Dejar un poco al margen el gusto personal que podemos tener Katia y yo y simplemente mostrar toda la realidad de la escritura canaria, ¿no? Ya digo, sea de la edad que sea el estilo que sea, haya publicado, no haya publicado, y muchas veces nos guste más o menos, ¿no? Incluso gente que a lo mejor te dice, bueno, pues yo no hubiera consumido esta literatura, pero sí que sé que le gusta a gente y sí que me parece un escritor maravilloso, una escritora maravillosa, entonces pues lo llevas también, ¿no? Ahí yo creo que está nuestra labor, en visibilizar, en ayudar y en acompañar un poco a la creación que está a veces desamparada o que no tiene como ese apoyo, ese respaldo, pues intentar estar un poco ahí, ¿no? De todas formas, Canarias se mueve mucho en cultura y las instituciones, quien más, quien menos, casi siempre las instituciones que no dependen de poderes económicos. De instituciones. Exactamente. Instituciones que no dependen de instituciones que no dependen de instituciones, pues suelen tener como más libertad y no tanta traba a lo mejor o tanta burocracia y demás. Pero en general las instituciones en Canarias suelen apostar bien por la cultura y la literatura, ¿no? Responsable, como decíamos, del área de literatura del Ateneo de La Laguna, poeta, lingüista. Desde tu perspectiva, ¿cuál es la importancia de mantener viva la tradición poética en la sociedad contemporánea? Yo creo que la poesía es como unos brazos abiertos a la realidad, ¿no? La poesía siempre abraza toda la realidad. Quizá tenemos metida esa idea de que la poesía es solo lo precioso, lo bonito, y que poético es un atardecer, pero poético no es tener hambre y estar en la calle, por ejemplo. Sin embargo, lo bueno de la poética es que abarca toda la realidad. Una sociedad que le da la espalda a la poesía se está dando la espalda a sí misma y se está dando la espalda a verse a sí misma desde otra mirada y a entenderse a sí misma desde otra mirada y a dejar que otros te miren y te cataloguen de una manera distinta, ¿no? Y te incluyan dentro de un poema que quizás es como destacar la realidad. Es decir, bueno, fíjense en esto en concreto, ¿no? O recaigan en esto, o presten atención a este hecho que parece cotidiano y que de repente yo estoy como señalando. La realidad canaria da para mucha poética, la escritura de las islas es maravillosa, es súper fructífera,
Pero además la revisión de la literatura también ahora estamos en un momento muy interesante de revisión, ¿no? De revisión de lo que es ser canario, por ejemplo, ¿no? De qué es esta canariedad, qué se puede incluir en la canariedad, qué podemos hablar cuando hablamos de canariedad, ¿no? Entonces yo creo que la sociedad que abraza la poética y la sociedad que se lee a sí misma es una sociedad que avanza y es una sociedad que es muy consciente de cuáles son sus cosas buenas, sus cosas malas, en qué falla, en qué está haciendo las cosas bien. ¿Cómo influye en tu trabajo, precisamente como lingüista? Reformulo la pregunta. ¿Cómo influye tu trabajo como lingüista en tu proceso creativo como poeta? Yo creo que en mi caso me influye obsesionándome, porque me obsesiona, porque yo soy, al margen de sociolingüística y me gustan mucho las diferencias sociales de la lengua, también soy de semántica. Y me interesa muchísimo, me vuelve loco, por ejemplo, la alternancia de preposiciones, ¿no? Y lo que significan las preposiciones y cómo cambia una cosa con una preposición distinta y tal. ¿Puedes ponerme un ejemplo? Sí, la diferencia que hay entre decir sobre la base de o con base en base a, basado en, ¿no? Este tipo de alternancia, ¿no? Claro, cuando escribo me pasa lo mismo, que me obsesionan muchísimo las palabras, me obsesiona muchísimo dónde están colocadas, qué significa, esta coma está bien puesta, discursivamente esto que es, ¿no? Entonces llega un punto en el que a lo mejor me súper obsesiono con un texto y con lo que significa, y a no ser que dé con la palabra adecuada o yo esté súper contento con lo que significa el conjunto textual, me frustro y no avanzo. Yo creo que a mí, en mi caso, me sirve ser lingüista para estar frustrado como escritor y para estar siempre pensando que seguramente hay otra palabra más adecuada para ese contexto. O sea, que ayudar, no sé si ayuda. No sé si ayuda mucho, ¿no? Por lo menos están más pendientes. ¿Hay algún proyecto literario en el que estés trabajando actualmente que pueda compartir con nosotros? Pues ahora en este mes de abril, a final de abril, vamos a sacar no sé si aventurarme si la primera, pero bueno, por lo menos una de las primeras, si no la primera, antología de nuevas voces jóvenes de Canarias, ¿no? De escritura, que la saca Ediciones La Palma, se llama Te pondrán flores en el estómago, nuevos flujos de la literatura canaria, ¿no? Con autoras como Andrea Abreu, Marcos dos Santos, Naira Bajo de Vera, pues yo, por ejemplo, Fabio Carreiro, bueno, en fin, un montón de autoras interesantísimos del momento actual de Canarias, sin quitar a los que no están y a las que no están, que también son un montón que no están y que también podrían perfectamente haber estado incluidas. Lo que pasa es que, bueno, al final hay que hacer siempre una selección, ¿no? Cuando se antologa algo, necesariamente se excluyen cosas también de muchísimo valor, ¿no? Porque al final hay que dejar fuera por un motivo o por otro. Pero ese sería uno de los proyectos y ya yo personalmente estoy también terminando un poemario. Estoy ahora precisamente con las correcciones de palabras, comas y preposiciones. Y preposiciones de esto tiene más o menos sentido, esto no lo tiene. Entonces, bueno, yo creo que va a ser un año movidito, espero. A ver qué tal. Hablando de jóvenes creadores y creadoras, ¿qué consejos le darías a ellos precisamente y a ellas para aquellos especialmente que van buscando su voz en la poesía? Pues yo les diría que escriban fundamentalmente, que se lancen a escribir, que no se dejen guiar necesariamente por las modas, por lo que le gusta a la gente ahora o lo que no le gusta, por los escritores o las escritoras más o menos consagrados o consagradas, ¿no? Tampoco que busquen necesariamente el amparo de las instituciones o que alguien los meta en el circuito oficial, por decirlo de alguna manera, o reglamentado de la escritura, ¿no? Sino que busquen su voz, que escriban lo que les gusta y sobre todo lo que le gusta a la persona, lo que a la propia persona deja satisfecha consigo misma, lo que la propia persona entiende que es interesante. Tu voz quizás sea un poco un diálogo contigo mismo, un diálogo en el que tienes que encontrarte al final cómodo o cómoda, ¿no? No un diálogo tanto con la sociedad. Tú eres inevitablemente un reflejo de la sociedad ya la vas a tener, escribas lo que escribas. Céntrate en ti mismo, en cómo tú quieres construir el discurso, ¿no? Y no tanto en cómo puedo escribir para ser famoso, cómo puedo escribir para tener proyección, cómo puedo escribir para dejar huella. No necesariamente hay que dejar huella, escribir es muy terapéutico. Y muchas veces escribir es una necesidad de uno que dice, mi madre, que no puedo no escribir. A mí me pasa que a veces no escribo y me voy agobiando y me voy poniendo triste y hasta que no me obligo y escribo algo no me relajo. Ese poema igual no lo ve nadie nunca, porque tampoco a lo mejor me parece el mejor poema del mundo, pero a mí ya me valió y a mí ya me sirvió y me dejó satisfecho conmigo mismo, ¿no? Entonces yo creo que la escritura pasa mucho por estar a gusto con la persona que escribe. Y también pasa por leer irremediablemente. Leer irremediablemente. En este sentido, y teniendo como figura principal en este diálogo la figura del libro, ¿hay algún libro, autor o autora que te hayan marcado especialmente en tu trayectoria y por qué? Pues, hombre, yo siempre a mí, la primera vez que choqué con Leopoldo María Panero, escritor que murió aquí, bueno, no aquí, murió en Gran Canaria, ¿no? En
en un psiquiátrico de Gran Canaria. Él era peninsular de todas formas, pero terminó la vida aquí en Gran Canaria. Y me acuerdo que la primera vez que me choqué con la poética de Leopoldo María Panero fue como, pero estas cosas se pueden escribir. O sea, yo no era consciente de que se podía ser así de escatológico, por ejemplo, o que se podía dar como una realidad tan cruda y tan así a lo loco, ¿no? Entonces ese fue un momento de inflexión. Pero también un momento de inflexión fue, por ejemplo, con el autor que estábamos hablando antes, con Saulo Torón, también, cuando vi su paisajismo, su naturalismo. Antes durante el café. Antes durante el café, exactamente. En la pausa precámara, ¿no? Uh-huh. El naturalismo, la manera de acercarse a lo que es Canarias, por ejemplo, de mirar Canarias como desde otra perspectiva, no llevada por la primera impresión, sino dejándose como entrar a la canariedad, también fue un punto de inflexión, quizá, ¿no? En general, ha habido varios autores, autoras que siempre te dan como esta chispa de, mira, esto se puede hacer, esto puedes escribir de esta manera, o esto vale la pena intentarlo y demás, ¿no? Y luego americanas, por ejemplo, pues María Luisa Bombal, se me ocurre, que también es muy buena autora, o Delmira Agustini, y tampoco se conocen mucho, y son así muy feministas, muy eróticas, pero es la erótica llevada en el sentido de no lo explícito, sino lo interpersonal un poco, ¿no? Son así voces interesantes, yo creo, que me han dado como pinceladas de decir, me gusta este camino, voy a tirar por aquí. ¿Hay algún desafío al que, según tu opinión, se enfrenta la literatura en español en este momento? Bueno, la literatura en español está bastante bien consolidada, pues somos una tradición literaria bastante estable y reconocida, pero sí que quizá tenemos ahora el momento de, vale, ya está la tradición en español general, ya sabemos que existe una literatura en español, vamos a hacer literaturas que ya se hacen, pero vamos a seguir consolidándolas y ya a estandarizar las literaturas regionales, ¿no? Pues ahora vamos a desarrollar la literatura canaria, pero la literatura canaria en el sentido de escrita o referida al lenguaje canario, ¿no? La literatura mexicana, escrita y referida, no que se haga desde México, ¿no? Un escritor que escriba en Canarias, pues inevitablemente es un escritor canario, pero que acuda a esa forma lingüística, ¿no? Quizás estamos en un momento de reivindicación de la forma, reivindicación del contenido propio y demás, y ahora ese es un poco el reto que yo le veo a la literatura española. Cómo conseguir actualizarse en este neoruralismo o neorregionalismo sin caer en hacer escrituras desconectadas de las unas de las otras, ¿no? Que no tengan tantos nexos de unión, quizás. Estamos como en ese momento de poder hacer como muchas normas literarias, pero precisamente como estamos justo antes de hacerlas, a ver cómo las configuramos, ¿no? A ver en qué nos da, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede ser interesante. Como reto, por lo menos, es interesantísimo. Ver cómo metemos la canariedad en la globalización, cómo luchamos con ser cada vez más globales y a la vez que queremos ser también únicos y regionales. Ver cómo conviven esas dos literaturas en el mundo hispánico, que además es tan amplio y es tan fácil verlo globalmente. Yo creo que puede ser muy interesante, cómo dialoga la literatura canaria con la venezolana, por ejemplo. Desde luego, suena a un reto muy interesante, sí, es verdad. Y finalmente, ¿qué mensaje te gustaría enviarle a los que nos escuchan sobre un día en concreto, un mes, pero sobre todo sobre lo que representa o puede representar la figura del libro en la vida de las personas? Yo creo que nunca es tarde para empezar a leer, ¿no? Tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de a mí no me ha gustado leer nunca, pues no voy a leer. Seguramente es que no has encontrado el libro que te guste. Leer es un acto muy íntimo. Nos han vendido que puede ser algo que se haga en una clase, por ejemplo, y que entre todas leamos un libro al que nos han obligado a leer y que estamos aquí en segundo de la ESO leyendo El Lazarillo de Tormes. Claro, si esa es tu idea de la literatura, pues seguramente piensas, a mí no me gusta la literatura. Sin embargo, no, hay tantos libros como personas existen. Hay un libro para cada persona. Igual que tenemos muy metido el concepto de la media naranja, de que hay una persona para cada una, también hay un libro para cada uno de nosotros. Igual es solo uno. Igual solo tenés un libro en tu vida, pero ese libro consigue cambiarte la vida o por lo menos confirmarte la vida. Igual no te la cambia, pero te dice, bueno, estás haciendo las cosas bien, sigue por aquí, ¿no? Esta persona ya ha pensado esto antes que tú, lo ha dejado aquí plasmado y merece la pena que lo leas. Yo creo que un libro puede ser un muy buen compañero de vida en general. Ya digo, aunque solo sea uno, o sea, no es necesario que la gente se vuelva lectora compulsiva y que vayan a libro por semana. Acercarse a un libro y después seguramente malo será que no te dé curiosidad de acercarte a más. Pero con uno solo ya puedes decir que tienes un libro que te ha acompañado, ¿no? Y una experiencia que has compartido. Yo creo que no hay que tenerle vergüenza ni miedo a la literatura, sino lanzarse. Y lo que te guste, consúmelo, punto. Sin hacerle caso a nadie. ¿Te gusta? Léelo. Genial. Antonio Martín Piñero, poeta, lingüista, responsable del área de literatura del Ateneo de La Laguna. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Canarias, mi mundo. Recibimos ahora a la concejala de Cultura y Sector Primario
de la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, a Leticia Villegas. Es de vital importancia conocer la gestión de los recursos públicos en un tema de tanta relevancia. Leticia Villegas Méndez, concejala delegada de Cultura y Sector Primario. Exactamente. Un poco van no sé de qué manera, pero en este caso van de la mano, ¿no? Vamos muy de la mano, sí. Muy de la mano ambas áreas, sí. Estupendo. ¿Cómo se prepara una gestión municipal, el Ayuntamiento de La Laguna, para celebrar, más que el Día del Libro, yo diría que el mes del libro? ¿Qué actividades se han ideado y comparten con la ciudadanía en este mes tan importante? Pues en principio lo que hemos valorado es adaptarnos a las necesidades de las personas que nos vinieran a visitar, y entonces lo hemos querido desde el ayuntamiento hacer de manera que fuese un día, en este caso un fin de semana muy familiar, en el que tuviese cabida todas las edades, desde los más pequeñitos a los mayores, a la tercera juventud, y sobre todo hacer partícipe a los libreros, que desde aquí aprovecho, libreros y libreras, que les doy las gracias a cada uno de los puestos que he podido ir a saludarlos personalmente. En muchos casos algunos no los conocía, en otros casos sí, porque soy asidua de la lectura y de alguna de las librerías. Y son ellos los protagonistas, que hemos querido adaptarnos a sus necesidades, y para ello hemos querido pues implementar el Día del Libro pues con talleres, con actividades musicales para que estuviese dinamizado, con mucha zona para los niños, porque así ellos viven este entorno y ven con familiaridad que se pueden adquirir libros, tener una cercanía a la lectura. Y bueno, pues en principio, junto con Sergio, que le doy desde aquí las gracias porque está muy pendiente de todo, nuestro gestor cultural, hemos querido pues estar aquí en la calle Heraclio, una calle que creemos que es propicia ahora en el entorno en el que nos encontramos ahora mismo, haciendo aquí la entrevista en la Poeteca, que hemos querido reactivarla y dinamizarla. Y no me queda nada más que agradecer a todas las personas que han querido acercarse hoy y acompañarnos. Estamos empezando, tienen todo lo que, o sea, queda todo el día de hoy y mañana para que puedan acercarse aquí a La Laguna, y les invitamos. Sí. Leticia, como concejal de Cultura, ¿cuál es la visión que tiene para promover la literatura y la lectura en la ciudad? Vaya un reto ese, ¿no? Sí, bueno, pues mira, gracias Alexis por la pregunta, porque ahora mismo hemos arrancado también junto con desde Cultura un proyecto que es Mi Barrio es Cultura, y hemos querido dar una novedad desde todo el equipo de gobierno, el alcalde, que le ha gustado muchísimo el proyecto, y le doy las gracias aquí por el apoyo que da al área de cultura. Nos hemos acercado a todos los centros de mayores para llevar la lectura, la dinamización de poder tener una cuentacuentos, una lectura en directo, y que ellos sean a la misma vez partícipes de poder crear su propio cuento y trasladárselo a su entorno. Entonces, creo que esta es una iniciativa muy familiar, y sobre todo acercar la cultura y la lectura a los sitios donde normalmente no estamos llegando. Y a mí me ha parecido de verdad que un proyecto maravilloso. Este puede ser ese proyecto o ese programa del que está particularmente, entiendo que orgullosa por haberse desarrollado dentro de ese ámbito de la cultura y de la literatura concretamente, ¿no? Sí, además el título que se le ha dado es muy curioso, que es Un té con Ágata. Un té con Ágata. Un té con Ágata, Explíqueme. Maravillosa escritora del género así de misterio. Ah, ok. Entonces hacemos partícipes. Hablamos de Agatha Christie entonces. Sí, Agatha Christie, perfecto. Perdona, yo no. La doy ya por... La das por conocida. La doy ¿no? por conocida, exacto. Entonces, pues lo que hacemos es que las personas que participen en ese proyecto saquen toda su creatividad y tienen así pues
un misterio que poder contar, y el desenlace es descubrir lo que cada uno de ellos traslada a través de lo que quieren escribir y la lectura hacia todos los demás, que son partícipes del proyecto. De verdad que es muy bonito. Y muy interesante, muy nutritivo culturalmente hablando. Sí. ¿Qué iniciativas específicas ha implementado el Ayuntamiento para apoyar, en este caso, a escritores, y no sé si tal vez incluso editoriales locales, librerías, desde el punto de vista creativo y también empresarial, ¿no? Pues mira, ayer participé en un encuentro muy, muy bonito en el Centro Ciudadano de San Diego. Y alguna lectura de poesía. Exacto, sí, y sobre todo era enfocarlo en hacerlo intergeneracional. Nos encontramos allí desde todas las edades. Conocí a una escritora muy, muy chiquitita llamada María. Apenas no tiene los 10 añitos, que ya ha publicado su primer libro. Qué bueno. Conjuntamente con su madre. Y la verdad que ayer experimenté pues que la lectura está en todas las edades y es un proyecto muy, muy, muy creativo, porque damos una visión diferente, desde la maestra que estaba allí también, que ha escrito su libro, un doctor en oceanografía que también ha escrito su libro, que no tiene nada que ver con lo que ha estudiado, pero siempre ha tenido esa espinita dentro de poder escribir cosas de misterio, y el cuentito, por ejemplo, de María, que trata de un ratoncito que vive en su propia casa y al que saluda todas las noches antes de irse a dormir. Entonces, proyectos como ese son los proyectos en los que la Concejalía de Cultura está presente, pero no solo presente a nivel económico, que siempre es una ayuda para todos, sino presente físicamente, entendiendo y escuchando todas las necesidades de aquellos escritores que tienen esa iniciativa y tienen la fuerza y el coraje de entrar en este mundo de la escritura. Y de la creación. Y de la creación, sí. La celebración de un día es injusto, pero bueno, es verdad que existe el Día del Libro, pero un día dentro de este mes, digamos, del libro, la celebración precisamente de días tan especiales como estos, ¿en qué medida medimos y contribuye el desarrollo cultural de La Laguna, que debe ser punta de lanza? Bueno, pues cuando hemos pasado por las diferentes carpas, podemos encontrar todo tipo de lectura, y a nivel cultural, por ejemplo, nos hemos encontrado con la carpa que es todo lo que es la cultura canaria, que a veces pasamos de puntillas, y hasta que no tenemos a lo mejor algún libro específico. Doy muchísimas gracias he podido comprar un libro sobre mujeres, bueno, lo tengo ahí guardadito. ¿Sobre mujeres? Pero ¿en qué sentido? Bueno, pues sobre mujeres canarias. Destacadas. Que a veces, incluso ayer también tuve la oportunidad de conocer a una escritora que ha escrito sobre cocina de las mujeres de La Gomera. No necesariamente tiene que ser qué bueno. No solo las islas. Una lectura de ficción, sino todo lo contrario, una lectura muy real. Ella participó visitando a cada una de las cocineras famosas de pueblo, por decirlo de alguna manera, y ha creado en verso ese libro con todas las recetas, que de verdad que es muy enriquecedor, ¿no? Entonces, todo eso contribuye a la cultura de Canarias, que a veces, pues como comento, pasamos muy de puntillas, ¿no? Y hay muchísimas cosas que contar, y por ejemplo una de ellas es la cultura gastronómica de La Gomera. Me llama la atención, voy a tenerme que hacer con un ejemplar para ver si está en verso la receta del famoso potaje de berro. Muy bonita, tan famoso y espectacular en La Gomera. ¿Qué estrategias, por otro lado, se utilizan o se están utilizando para incentivar a los jóvenes, bueno, laguneros y no laguneros, pero en este caso a los jóvenes de La Laguna, a descubrir el placer de la lectura? Pues mira, en estos 2 días hay un evento o una actividad muy, muy importante que se va a realizar en la biblioteca, ¿En la biblioteca Adrián Alemán? La biblioteca Adrián Alemán, la Biblioteca Municipal de La Laguna, y es un encuentro nocturno. Además, durante todo el año
tenemos una directora de biblioteca maravillosa que hace cercana la lectura a todos aquellos jóvenes que quieran encontrar una pasión en la lectura. Y bueno, pues yo les invito que la programación de la biblioteca está todo el día, todo el mes, todo el año actualizándose renovándose, permanentemente, exacto, ¿no? y allí encontrarán infinidad de oportunidades para descubrir todo tipo de lectura. Habrá alguno que no sepa ni que existe una biblioteca. Pues es muy, muy, muy bonita, además de Sí, es precioso del el lugar, edificio, exacto, el edificio y el contenido inspira, mejor todavía. exacto, y el contenido pues Sí, sin duda es maravilloso. sí. Bueno, hay algunas otras colaboraciones destacables entre instituciones culturales de La Laguna para fomentar tal vez la literatura, además de, por ejemplo, esta, ¿no? Que va de la mano de biblioteca, ayuntamiento, concejalía. Sí, claro, tenemos todos los centros ciudadanos que colaboramos con Participación Ciudadana para hacer llegar y nutrir los espacios que tienen de biblioteca, y aparte de eso pues hacemos de forma transversal, Ajá. con diferentes actividades a través, por ejemplo, de bienestar social con los centros de mayores, como comenté anteriormente, llevando también otros encuentros de lectura a los colegios. Y bueno, pues es que el ámbito es tan grande que constantemente estamos trabajando en implementar cosas nuevas. Y entiendo que el vagón de tiro es o la locomotora, en este caso, la Concejalía de Cultura. Pues bueno, la Es la que entrelaza exacto, la esos lazos. Concejalía de Cultura contacta con el resto de las áreas y las hacemos partícipes, y llevamos pues la cultura a todos esos entornos donde creemos que pueden ser acogidos de manera espléndida. Y por ejemplo, en el proyecto de Cultura Mi Barrio tenemos una furgoneta, Sí. que lleva pues los libros y la cultura y la actividad a las diferentes plazas, a las diferentes... Una especie de biblioteca activa móvil. Exacto. Qué sí, maravilla, sí, qué sí. estupendo. Una pregunta más grandilocuente. Venga. En su opinión, ¿cuál es el mayor desafío al que se enfrenta la cultura literaria en Canarias en la actualidad, y cómo se puede abordar desde un ayuntamiento como el de La Laguna? Bueno, pues lo podemos abordar apoyando, escuchando todo lo que es el entorno literario, y sobre todo apostando por la gente joven, porque son los que en realidad van a coger el relevo generacional de toda lo que es la cultura literaria. Y quiero decirle que quiero trasladar y agradecer porque tenemos muchísima juventud con un gran potencial, que están inspirados y están dedicados en cuerpo y alma a sacar sus libros adelante, y desde el área de cultura les apoyamos con todas aquellas actividades y necesidades que nos trasladan. Qué bueno. ¿Qué mensaje quiere transmitirle? Bueno, voy a decir a los laguneros, pero en realidad a toda la audiencia, especialmente a los laguneros, a los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de La Laguna, en un mes, por no quedarnos en solo un día, dedicado al libro? Pues bueno, yo desde mi experiencia, para mí leer un libro es entrar en otra realidad. Muchas veces estamos sumergidos en esta vorágine de la prisa y del entorno laboral. Yo recomiendo la lectura. Recomiendo la lectura porque en aquellos momentos en que tienes un poquito de soledad, entras en el libro y te sientes acompañada. Recomiendo la lectura para todas aquellas cositas que de repente no conocemos y entramos en un libro y decimos, ay, mira dónde me ha venido esta inspiración. Para mí la lectura es un mundo, Por descubrir en muchos casos. Y sobre todo que no tienes que trasladarte físicamente. Te sientas y entras en la lectura y llegas a otro mundo, ¿no? Okay. Bueno, pues en este sentido, y ya para concluir, no quiero secuestrarla durante mucho más tiempo. Nada, un placer. ¿Qué libro nos recomendaría
porque a través de ese libro tuvo un impacto importante en su vida. Un libro, es muy difícil la pregunta, tal vez la más complicada, significativamente en su vida. ¿Y por qué fue así? Un libro que marcó un antes y un después. Bueno, a ver, yo creo que los libros llegan a las personas y creo que los libros también tienen su momento. Lo que para mí leer un libro, a ver cómo te lo explico. Yo he cogido un libro y he llegado a X páginas y he dicho, ay, no es el momento. No es el momento. Y lo aparco. Yo estoy ahora mismo leyéndome un libro que es de Príncipe Asapo. Ajá. Es un libro de programación neurolingüística. Vaya. y me está resultando muy enriquecedor. Ajá. Y yo lo recomiendo para mí. Uh-huh. Pero creo que cada uno debe ser inspirador de sus necesidades y que el libro le vendrá. No me atrevo a recomendar ningún libro. Bueno, pero alguno. Pero por ejemplo, es el que yo me estoy leyendo ahora y me viene muy bien, la verdad, porque es un campo que estoy ahora mismo experimentando y de verdad que me está siendo muy apasionante. Pero bueno, que cualquier libro uh-huh. Es maravilloso encontrarlo y yo los encuentro. Bueno, entonces, esa es mi recomendación, que el libro te encuentre a ti. La PNL, la programación neurolingüística, puede marcar un antes y un después, ¿eh? Desde luego que sí. Ya veo que compartimos ciertos aspectos. A mí también me interesa mucho el libro práctico, ¿no? Aquello de que yo le pueda sacar un partido y aprender, sobre todo aprender, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto, que la literatura fantástica. Pero bueno, por ejemplo, no solo me centro en eso, ahora acabo de adquirir varios libros. Ese de la mujer canaria destacada. Sí, he adquirido también uno de un autor lagunero, de Samuel, y bueno, me llevo también un libro para mi hija, para las emociones. Entonces, ¿sí? Bueno, en casa entra diversidad de temas. Ahora falta encontrar tiempo para leer todo eso, ¿eh? Sí, es verdad, pero siempre busco ese momento para poder leer un poquito. Una página, 2, 3, las que el cuerpo pueda en ese momento, depende del día también. Pero siempre busco un huequito. Ese momento íntimo hay que reservárselo para cada uno. Siempre. María Leticia Villegas Méndez, concejala de Cultura y Sector Primario del Ayuntamiento de La Laguna. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Alexis, por acompañarnos en este día y darnos este espacio. Un placer. Un placer para mí también. Gracias. Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria. Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández. Seguimos adelante. Samuel Tejera Ávila es un talentoso autor y narrador nacido en Santa Cruz de Tenerife, con formación académica en geografía e historia. Samuel se ha sumergido en el mundo de la literatura fantástico-épica con su obra La senda del cruzado, que nos introduce en un viaje lleno de fanatismo religioso y crueldad. Su pasión por la cultura y la literatura se refleja en su capacidad para crear mundos que trascienden la realidad, ofreciendo a los lectores una experiencia única y envolvente. Además, su obra El Caballero nos habla de temas profundos como el dolor y la redención, mostrando su habilidad para explorar los límites difusos entre lo mortal y lo divino. Recibimos a Samuel. Samuel Tejera Ávila, graduado en Geografía e Historia, autor primero de La senda del cruzado y ahora presentando en este abril 2024 El Caballero. Sí, señor. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Qué es necesario para escribir un buen libro, Samuel? A día de hoy cada vez estoy más convencido de que no existe una fórmula exacta. Ojalá existiera, pero creo que lo fundamental es estar todo el día documentándose, leer mucho, escribir mucho y estar dispuesto a equivocarse. Uh-huh. Sí. ¿Cómo sabe uno si se está equivocando? En este tipo de cuestiones me suelo poner un poco místico, así que... Por favor, siéntete libre. Pido disculpas de antemano, pero creo que todo autor tiene una voz interior a la hora de plasmar una historia y yo por lo menos siento que la historia funciona cuando no tengo que reflexionar mucho sobre ella. Cuando fluye. Cuando fluye, cuando
cuando los personajes, la trama, cuando todo se va sucediendo de una manera orgánica, de una manera natural, y no hay que recurrir a artificios de, oye, después de esto tiene que haber esto otro para enganchar. No, la historia fluye de manera natural. ¿Cuál es el principal motivo por el que decidiste escribir? Escribir para publicar. Exacto. Porque creo, y evidentemente trato de hacerlo desde la humildad, pero creo que tenía que contar ciertas historias y que si no las contaba yo no les iba a contar nadie. No porque sean más especiales, sino porque son mías. Son las tuyas. Y eso me parecía, pues, vamos, un motivo más que suficiente, el dejar algo en el mundo que fuera mío. Ok. Bueno, no tengas prisa por irte, que todavía tienes por delante mucho. Esperemos. Te deseo que sí, que sea muy Muchísimas fructífero. gracias. ¿Qué diferencias hay entre La senda del cruzado y El caballero? Bueno, La senda del cruzado es la primera parte del primer tomo de una saga de fantasía épica. La saga se titula Crónica del castigo, y digamos que estaríamos hablando de una fantasía un poco más pura. Intrigas palaciegas, conflictos entre diferentes religiones. Sí, digamos que funciona dentro de unos códigos un poco más de la fantasía adulta, ¿no? Pero una fantasía más tradicional. Sin embargo, ahora con El caballero, que bueno, vio la luz estas navidades, he querido probar una cosa diferente, y es que yo estudié historia, tengo la suerte, tengo el privilegio de trabajar en un archivo histórico aquí en mi ciudad, en La Laguna, y durante la carrera me interesó mucho todo lo que tenía que ver con literatura medieval, el cuento, la Edad Media, y esas primeras novelas de caballería que suponen, en cierto modo, el germen de nuestra novela moderna, ¿no? O empiezan a ser el germen de nuestra novela moderna. Materia de Bretaña, el mito del rey Arturo, todas estas cuestiones. Entonces le propuse a la editorial si les parecería ver que yo tratara de componer mi propio relato de caballería desde una perspectiva un poco más moderna y sobre todo centrado en un tema muy concreto, ¿no? Aquellos cuentos trataban de plasmar una historia que tuviera una pequeña reflexión, una moraleja final, pues yo quería hacer lo mismo, pero con un tema que a priori puede resultar un poco complicado, incluso un poco tabú, dependiendo de los círculos, que es la pérdida de un ser querido. Okay. Entonces, tiene una estructura muy sencilla. A lo largo de 10 capítulos iremos acompañando a Ser Gareval, a nuestro caballero protagonista, a través de diferentes aventuras, diferentes andanzas, enigmas, situaciones que se le plantean y que todas giran en torno a una pérdida que ha sufrido, una pérdida que sufre con el arranque de la novela y que bueno, le hará sumirse en una depresión, en una tristeza absoluta, hasta que un encuentro sobrenatural le haga iniciar un viaje. Entonces ahí, pues, siguiendo un poco la estructura típica del viaje del héroe, pues iremos acompañándolo a través de diferentes planteamientos que giran todos en torno a la pérdida. Perdón, y déjame aclarar una cosa. Por favor. Lo primero que me dice, bueno, muchas veces es, oye, pero eso huele un poco a autoayuda. Y bueno, ¿y por qué no? Y, oye, que no tiene nada de malo. El caballero de la armadura oxidada, por ejemplo, es uno de los títulos. Super bestseller mundial, exactamente. Ojalá que Ojalá, sí, me lo comparan mucho con el caballero de la armadura oxidada. La única particularidad es que yo no trato de lanzar un mensaje moralizante, simplemente trato de hacer reflexionar, ¿no? Yo no te digo, tienes que gestionar las cosas de esta manera, no, para nada. Simplemente planteo cómo un hombre sufre una pérdida y cómo determinadas situaciones que se le plantean le hacen reflexionar de cara a que después el lector pues pueda un poco hacer lo mismo. Este caballero ha perdido a su dama. A su dama, sí. ¿Cómo debemos encajar esta frase? No temas a quien solo puede dañar la carne. El más aterrador enemigo es aquel que busca la muerte del espíritu. Creo que esa frase condensa en gran medida el espíritu de la obra, porque, bueno, tirando, ¿no?, de clásico, no solo de pan vive el hombre, creo que necesitamos, no solo necesitamos historia, sino necesitamos recuperar en nuestro día a día, lejos de visiones incluso religiosas, sino necesitamos recuperar la visión mágica del mundo, necesitamos recuperar
la imaginación, la curiosidad, alejarnos un poco del materialismo ramplante que vemos hoy en día, no solo a nivel de consumo, sino a nivel de solo creo en lo que mis sentidos pueden captar, no tengo una perspectiva pues eso, mágica, mística de la realidad, que yo creo que nos puede ayudar muchísimo en nuestro día a día. Entonces, esa frase va un poco enfocada por ahí, hay que volver a la tradición de los cuentos, hay que dejarse cautivar por esas historias, y por ahí va la frase. Concluyes en otro párrafo: la caballería no ha muerto, ¿no? Tengo la sensación de que eres un romántico, ¿no? Totalmente. Ajá. Romántico, idealista, me puedes llamar. Bueno, todo eso. que no es negativo. Que no es negativo. No, desde luego, para mí no lo es. Para mí no lo es. Desde luego. ¿Por qué digo que a lo mejor hay ciertas personas que se pueden escandalizar? Esto, hay que recuperar ciertos valores de la caballería. Yo creo que de determinadas cosas, sobre todo de la caballería literaria, que es la que a mí me interesa, ¿no? Esos cuentos que trataban de transmitir ciertos valores, que no tenían problemas a la hora de tratar temas delicados, como puede Por ser ejemplo, como puede ser la muerte, la pérdida. La muerte, la pérdida, que hoy en día tendemos un poco a sacarla de nuestra vida, ¿no? A enmascararla, tal vez. Sí, exacto, incluso a maquillarla. Yo no quiero pensar en eso. Si pienso en ella es de una manera no cruda, pues hay que reflexionar, bajo mi punto de vista, ¿no? Hay que irse preparando. Cada día es una preparación para esa muerte que vendrá. Para el final inevitable. Para el final inevitable. Entonces creo que si de manera muy dilatada en el tiempo vas haciendo ese ejercicio, incluso espiritual, para el que los cuentos pueden ser una herramienta fantástica, ¿no? Pues yo creo que es muy interesante. ¿Cuánto tiempo te ha llevado terminar el libro, empezar y acabarlo? Cerca de un año. La verdad es que el trabajo de documentación fue bastante potente para sobre todo porque quería beber de las fuentes directas. Entonces, hay un alto contenido histórico sobre todo destacable. Literario, ¿no? Medieval. Títulos como, esto es, digamos, café para cafeteros, ¿no? Pero Sergawain y el Caballero Verde, El cuento del Grial, La muerte del rey Arturo, son títulos clásicos de esa literatura caballeresca que nace en el siglo X, XI, XII y de ahí pues hasta el final de la Edad Media. Entonces, el tratar de analizar exactamente la simbología que se emplea en esos cuentos, por qué se utiliza de esa manera, por qué se cuentan ese tipo de historias en ese contexto histórico, pues llevó mucho tiempo de cara yo a hacer una reflexión y decir, vale, ahora cómo plasmo yo desde mi perspectiva actual un cuento de caballería. Entonces la fase de documentación fue muy importante. ¿Cuánto de histórico tiene? Entiendo que está ambientado en el medievo. Está ambientado en un contexto medieval, sí, pero de manera muy abstracta. No se especifica un lugar exacto. No es una novela histórica. No es una novela histórica. Realmente, y además yo lo planteo más como cuento porque me interesa, ¿no? La tradición del cuento medieval. Bebe directamente de las fuentes literarias medievales, pero desde luego es un cuento... ¿Cuál fue el primer cuento occidental? Porque preguntarte por el primer cuento... cuento. Incluso esta pregunta que te he hecho es casi imposible de responder. No, bueno... pero en Occidente, ¿cuál fue nuestro primer cuento? Probablemente... no lo sé, probablemente el primer cuento se contara en torno a una fogata y lo hayamos perdido, ¿no? De esa transmisión oral después no se plasmara por escrito. Los primeros cuentos, pues la epopeya de Gilgamesh, si nos vamos a Mesopotamia, todo Oriente Medio, Egipto, se contaban relatos, se contaban cuentos y muchas de esas semillas que se plantaron, entonces las venimos recogiendo nosotros incluso miles de años después. Lo que pasa es que aquí nos metemos a lo mejor en cuestiones incluso más de antropología, de psicología, pero lo interesante es que en esos cuentos de hace milenios, aunque no los conservemos, se sembraron arquetipos que hoy empleamos en nuestras historias. El arquetipo de el sabio, de la madre, de la doncella, del pícaro o el loco, esos arquetipos que siguen vivos en nuestros cuentos, esos personajes casi que universales que después los trasladamos con un nombre, con un aspecto y van variando, pero yo creo que lo más importante de eso es que se sembraron unas ideas que permearon en el inconsciente colectivo y que a día de hoy seguimos trabajando sobre ellas. Entonces no hemos cambiado tanto, ¿no? No, para sobre nada. todo en la manera de contar historias. Sobre todo la manera de contar historias, sí.
De hecho, creo que lo más interesante y un ejercicio que se puede hacer como autores es decir, vale, ¿ya todas las historias están contadas o no? Las historias son de amor, de venganza, de redención, de ascenso y caída, pero yo cómo le puedo dar mi perspectiva personal única para que sea una historia única dentro de que sí, podríamos decir que casi que todas las historias están contadas ya. No, yo creo que no. Porque todo el mundo tiene una historia que contar. Todo el mundo tiene una historia que contar, por eso también yo intento huir de esos academicismos que nos dicen, oye, las historias son A, B o C. Las verdades absolutas, ¿no? Sí, hay que estructurarlas así, 3 actos, punto. No, yo creo que la libertad que tiene cada persona y desde su experiencia personal, por supuesto, pues enriquece cualquier obra. ¿Un cuento debe terminar bien, mal, debe tener moraleja? ¿No? Según tu criterio. Voy a dar una respuesta muy ambigua. A ver, también te pido la pregunta tampoco fue muy concreta, o sea, que me la merezco. Un cuento tiene que terminar como tiene que terminar. Una historia tiene que terminar de la única manera posible. ¿Eso es bien o mal? No, es que no es ni bien ni mal, depende de la historia que estés contando. Es un poco, retomando lo que hablábamos al principio, yo veo que la historia funciona cuando no tengo que pensar en ella. Yo no tengo que pensar si la historia va a terminar bien. Eso es una reflexión que hago a posteriori. No me digas que tú tampoco sabías cómo iba a terminar la historia esta. En gran parte no. Yo además funciona mucho por, ¿cómo te diría? Por imágenes que se me vienen a la cabeza. El germen de esta historia, más allá de la pasión que tengo por la historia medieval, la literatura medieval, es que tuve una visión de un caballero que lloraba delante de una tumba y me gustó una imagen, como si viera un cuadro. Y dije, oye, ¿qué historia hay detrás de esa imagen que se me acaba de ocurrir? Y fui indagando hasta que ¿Cómo se indaga? Por un lado documentándote mucho y por otro lado con... ¿Cómo te vas a documentar de una historia que desconoces? No, pero sí detecto patrones. Digo, Ajá. oye, en esa imagen veo pérdida. En esa imagen veo un caballero con armadura, pero no un caballero de brillante armadura. Veo un caballero en sus horas bajas. Veo un héroe casi que derrotado. ¿Por qué? Entonces empiezo a tirar del hilo, empiezo a ver historias, cuentos que pueden contar algo parecido y ahí empiezas a tirar del hilo y descubres por qué quieres contar esa historia. ¿Y esto lo haces con tu cuaderno de notas? Con mi cuaderno de notas, sí señor, ¿Sí? que va conmigo a todos lados. Y uno de estos que no tiene líneas ni cuadros. Y ahí dejo fluir. Hay días que escribo una frase que me gusta, una palabra. Hay días que de pronto las musas han decidido visitarme y de pronto escribo algo que me encanta. Después lo reviso y no me gusta nada, pero es el cuaderno para todos. Sí, ¿Cuándo decidiste la primera frase? Déjame leerla, a ver. Venga, con adelante, tu permiso. por favor. Vas a preparar. Veo que está estructurado en distinto. Empieza la tumba de la dama. Sí. No conoce el alma una amargura comparable a la que una pérdida deja tras de sí. No vaya frase, ¿no? Contundente. La ¿no? primera, nada más. Sí. Además, ¿Cuándo escribiste esa primera frase? ¿Al final? Pues creo que casi, o sea, ya estaba escrito todo el libro, ¿sí? Y cambié el inicio, la escena de arranque, ¿no? Ese caballero llorando frente a la tumba, es la misma, se ha respetado, pero sí que esa frase, creo que después de un ejercicio de reflexión, llegué a la conclusión de que podía ser potente, muy grandilocuente, pero que se podía ser potente para arrancar. Podríamos decir entonces que a lo mejor este libro estuvo terminado cuando supiste cómo empezarlo. Me gusta mucho esa reflexión, sí, totalmente, muy acertada, sí. Qué bueno, qué maravilla. Exacto. Oye, que voy a utilizar una mala palabra. Qué Adelante. acojonante lo de enfrentarte al papel en blanco, que eso por otro lado despertará muchos temores, supongo. A nivel interno, muchos fantasmas que aparecen. Fantasmas. Pero qué acojonante, me repito y me disculpo por ello, por esta palabra malsonante. Pero es que no se me ocurre otra mejor para expresar esa sensación de vértigo, de tener el poder de decisión sobre la vida de tu personaje, de los que van a intervenir, de qué es lo que va a pasar en el folio de mañana, ¿no? Totalmente. Me permites ahora recordar las palabras de Tolkien, que a nivel literario es uno de mis grandes referentes. Un muchachillo. Un muchachillo desconocido, ¿no? Sí, que tiene cosillas interesantes, ¿no? Él decía que somos subcreadores, que fuimos creados y que hemos venido al mundo para intentar crear nosotros también. Y ese ejercicio por lo que planteabas de la hoja en blanco, ejercicio de sentarte y que algo crezca,
es único, es frustrante, es desesperante, llega a ser, si eres una persona un poco exigente, pues llega a ser, vamos, muy, muy duro, pero al mismo tiempo yo no he encontrado nada tan gratificante. Qué maravilla, es casi terapéutico en tiempo. Intento Totalmente. intuir y escuchar. Sí, es incluso catártico. Sí, qué maravilla. Totalmente. Samuel, para concluir, dime 3 razones por las que deberíamos leer tu libro. 3 razones, vamos a ver. En primer lugar, porque creo que para cualquier persona, como yo planteo en la obra, va a ser un ejercicio como poco interesante. No porque el libro sea mejor o peor, sino porque trata de un tema que yo planteo que es universal, que es la pérdida. Todos, cuando llegamos al mundo, lo único que tenemos que hacer lo único que vamos a hacer es perder cosas. Y el cómo afrontamos esa pérdida, cómo estamos preparados para el día que la pérdida llegue, yo creo que es interesante. Si mi cuento puede ayudar en algo, pues ya habrá merecido la pena. En segundo lugar, porque creo que puede suponer la puerta a un mundo desconocido a lo mejor para la mayoría de lectores, que es la literatura medieval y estos títulos que mencionaba, Ser Gawain y el Caballero Verde, el cuento del Grial, la historia de Sir Perceval, y que cualquier persona que tenga el valor de enfrentarse a esos cuentos se dará cuenta de que muchas de nuestras historias actuales beben de esas fuentes. Y después, por último, creo que es una lectura interesante porque tiene muchas capas. Puede aparentar simpleza en sus formas, puede tener una estructura muy sencilla, pero creo que cualquier persona que quiera rascar un poquito la superficie y darse cuenta de la simbología que hay detrás de determinados puntos del libro, pues yo creo que es muy disfrutable. Qué capacidad de síntesis y qué capacidad de organizarte sobre la marcha. Sobre la marcha. Porque esto no estaba pactado ni preparado. Samuel Tejera Ávila, primero, enhorabuena por ver nacer una creación, en este caso un libro. Muchas gracias. Es merecedor de todo tipo de elogios y reconocimientos. Y por último, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo, tu libro y sobre todo tus palabras. Muchísimas gracias. Un abrazo. Canarias Mi Mundo. Llegamos al final de este programa. Hemos tenido la suerte de contar con un poeta, con un lingüista, con un autor, también con una gestora pública, la concejala de Cultura de La Laguna, y por supuesto con un autor de la novela caballeresca. Espero que hayas disfrutado. Nos ha acompañado de fondo la música de Fran Rodríguez, un fantástico saxofonista de esta tierra, con su última creación musical, un disco que publicó en el 2022 y que se titula Presente. Algunas de esas piezas hemos podido escuchar en parte como fondo musical. Disfruta de la radio, disfruta de la lectura y disfruta de la música. En definitiva, disfruta de la vida.